Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hola Martín, ¿cómo estás vos? Hola, buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, Martín, ¿estamos preocupados por el dólar? ¿No estamos preocupados por el dólar? No, ¿Qué hacemos? estamos muy preocupados por el dólar, no es que estamos ¿Sí? un poco preocupados por el dólar, estamos muy preocupados por el ¿Sí? dólar. Y ¿Sube, baja? estuvimos viendo números durante la última semana, 8.75, números nunca antes vistos. Yo me acuerdo cuando hace 10 años se habló de un dólar a 10 pesos y todo el mundo le pareció una locura, un desmadre, algo completamente inaudito. Y ahora esa profecía que parecía tan terrible, una letanía increíble, ahora se está materializando, digo, está alcanzando el billete verde niveles altísimos que el gobierno niega diciendo que es un mercado marginal, que no es un dólar legal. Es cierto, las compras del dólar que está a 8.75 o estuvo a 8.75 no son legales, pero es la única forma en que la gente puede acceder a billetes físicos. Ahora, no hay otra manera. Otros sectores de la economía se manejan con otras cotizaciones. ¿Cómo puede funcionar una economía así? El Banco Central tiene un tipo de cambio oficial que es de 5, 10, 12, va variando, 15 puede llegar a ser. Los sectores oficiales, los sectores se vinculan con el Banco Central, exportadores, importadores, lo que obtiene autorización del gobierno para hacerse de divisas consiguen ese valor. Pero el tema es que cualquier persona que ahorra y que tiene un ahorrito de 1.000 pesos, suponete, no te estoy hablando de una fortuna, y quiere salvaguardar esos 1.000 pesos porque con una inflación del 20% sabe que lo que hoy vale 1.000 pesos a fin de año va a valer 800. Esa persona dice, bueno, voy al dólar, que es un refugio de valor. Pensemos que el dólar entre fines de 2011 y ahora repuntó casi un 80%. ¿Qué otra inversión dio el 80%? Ninguna. Claro, Entonces ninguna. el gobierno prohíbe el dólar paralelo. Dice el dólar paralelo está mal, es marginal, no sirve, no ayuda a la economía. Pero por otro lado, si uno le pregunta a cualquier funcionario, bueno, ¿qué otra inversión deja el 80%? Ni siquiera el 80%. ¿Qué otra inversión deja un 40 o un 50% seguro? ¿Qué otra inversión permite ganar la inflación? No hay ninguna. Claro. Entonces la gente se termina refugiando en el dólar paralelo, esto trastoca la economía, muchos economistas creen, vamos a hablarlo con el expresidente del Banco Central, pero muchos economistas creen que el dólar es el principal precio de la economía, o uno de los principales precios de la economía, porque las empresas hacen pautas en función de eso, objetivos en función de eso, inversiones en función de eso, deciden cuánto pueden llegar a exportar e importar, fijan su rentabilidad. Una empresa quiere ganar dinero, está para ganar dinero, necesita saber cuánto dinero va a ganar. Si no saben cómo es el tipo de cambio o cómo puede llegar a ser la fluctuación del tipo de cambio, todos sus planes se modifican. Entonces, la ausencia de ese elemento tan importante para la economía trastoca a todos los sectores, por más que el gobierno no quiera decirlo. Claro, es lo que se ve en la actividad agropecuaria, que los productores, muchos se están tomando o vuelven, en realidad casi siempre lo han tenido, pero ahora este año con más énfasis, a tener a la soja como un refugio de valor ante esta incertidumbre sobre cuánto puede llegar a valer el dólar en el momento que decidan ellos vender, desprenderse de la mercadería, y además la inflación, el efecto que produce sobre las cuentas una inflación que una tasa que se calcula, no sé, en un 25%, pero tampoco hay un horizonte claro de cuál puede llegar a ser esta tasa de inflación, con lo cual esto también complica a la economía. Ahora yo te pregunto a vos, la Argentina, siempre creo que la Argentina es un gran exportador agropecuario y que aparte de soja, una de las exportaciones de Argentina más requerida es la carne. Exacto. ¿Cómo está la carne? Bueno, el problema o la cuestión es que ahora estamos en un modelo de negocio de carne y de hacienda dedicado al mercado interno. De la producción de carne, alrededor del 93% se consume en el mercado interno y apenas el 7% se exporta. Con lo cual se cumplió la intención del gobierno y sobre todo del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que fue el primer sector sobre el que él intervino en la economía, la carne, a partir de abril del 2006, con instrumentos y mecanismos de todo tipo. Precios máximos, control en Liniers, cierre de exportaciones, que se demostró que fracasó,
Y en definitiva, el negocio, la actividad se fue achicando. En un momento yo me acuerdo que se decía que el kilo de lomo valía lo mismo que el kilo de Audi, en términos de cuánto potencial tenía el país en sus productos. El lomo es un producto de bastante valor. El más caro. Eso en algún punto la Argentina no está pudiendo capitalizarlo. La Argentina no lo puede aprovechar. Uruguay, Paraguay, están aprovechando, si bien el mercado internacional digamos, no está en un momento de esplendor, de todas maneras no es que tampoco el mundo se vino abajo, como habitualmente se dijo. Paraguay está aumentando sus exportaciones, Uruguay las mantiene, aún Brasil, que este año tuvo un caso, reconoció que tuvo un caso de vaca loca, que para cualquier país productor y exportador de carne eso es desastroso, se recuperó y está exportando, si bien tiene problemas de competitividad, pero la Argentina en eso está atrasada. Así que sobre las perspectivas de lo que puede llegar a pasar con el mercado de carnes, no solo con el mercado, sino con el precio de la carne, hemos invitado en el segundo bloque a Ignacio Iriarte, analista del mercado ganadero, a quien le vamos a preguntar, bueno, qué puede pasar con el precio de la carne y qué va a pasar con el negocio ganadero. A mí todavía me cuesta creer que Uruguay, siendo más chico que Argentina, exporte más carne que Argentina. Sí, porque han tenido una política coherente a lo largo de los años. Los uruguayos siguen comiendo carne, no es que dejaron de comer carne, y mantienen sus exportaciones. Así que, bueno, Martín, si te parece, arrancamos con Aldo Pignanelli en nuestro primer bloque. Primer bloque de Cosechas y Negocios. Vamos a entrevistar a Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central y una de las personas que más sabe sobre cómo el dólar incide en la economía, qué puede pasar a futuro, cómo está afectando este desequilibrio que hay en torno a la cotización en distintos sectores. Hola Aldo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. No, usted por venir. ¿Qué pasa con el dólar, Aldo? Y bueno, pasa que todo el mundo lo quiere tener en la Argentina, ¿no? Cuando en el resto del mundo el dólar se debilita por la gran inyección de dólares que está haciendo Estados Unidos y la baja tasa de interés, en la Argentina es el mundo del revés. Tenemos una moneda local, pesos, que por la desidia del gobierno y del Banco Central se inundó la plaza de pesos. Es una moneda que nadie quiere tener para atesorar y sobra, mientras que el dólar falta y todo el mundo la quiere tener para reserva de valor. Entonces lo que está pasando es una sobredemanda por el cambio de expectativas en la economía argentina, la inflación, la falta de crecimiento, la falta de inversión, la desinversión, empresas como Vale y otras más que se están retirando del país, hace que aumente la incertidumbre, y entonces lo que está pasando con el dólar es que es el resultado final del desmadre de la economía argentina, originado fundamentalmente, a mi criterio, por los errores del propio gobierno. Ahora, ¿por qué el gobierno niega la existencia del problema? Cuando se habla, la cotización tocó 8.75, sí, y uno nunca sabe qué puede llegar a pasar. El gobierno dice, son operaciones marginales, claro, no hay que tenerlas en cuenta. Este es un gobierno que se caracteriza por la política del avestruz cuando algo no le gusta, ¿no? Entonces, en su momento, inflación no había, se intervino el INDEC, como todo lo que toca a Moreno después lo destruye, destruimos el INDEC. Entonces dejó de ser un faro, una referencia, el INDEC, y en vez de ayudar a resolver el problema de la inflación, era parte del problema, no era la solución. Después también pasó lo mismo con la inseguridad, y hoy pasa con el dólar. El dólar marginal no existe, es un mercado chico, no tiene nada que ver, no nos interesa, decían los funcionarios. Yo hace un año que vengo diciendo, ojo, que en cualquier economía los precios convergen más hacia el dólar más alto y no al dólar más bajo, porque es un problema de incertidumbre. El que vende su mercadería no sabe cuándo lo va a reponer, a qué precio de dólar lo va a tener que reponer. Y que ese mercado existía. El gobierno en su momento puso, en noviembre del 2011, apenas pasaron las elecciones de octubre del 2011, cambió las reglas de juego, impuso el cepo cambiario porque era un año de
fortísima fuga de capitales, se habían fugado más de 21.000 millones de dólares en el año 2011, inclusive casi en el mismo nivel del 2008, que fue la crisis con el campo, y eso sembró una luz de alarma y el gobierno, en vez de buscar una solución coherente, de ser autocrítico sobre el manejo de la macroeconomía, puso el cepo cambiario. ¿Pero cómo se sale del cepo? ¿Hay Hoy, alguna salida para el cepo? Sí, por supuesto. A todo hay salida. El problema es con qué herramientas. Hoy la Argentina, si no modifica el déficit fiscal, ¿cómo se financia ese déficit? Porque a veces no es malo tener un déficit si es para sostener el nivel de economía, depende cómo se financie. Hoy el déficit fiscal de la Argentina, que volvió después de muchos años, porque hasta el 2010 Argentina no tenía déficit fiscal, los famosos déficits gemelos, su balanza comercial y fiscal, hoy ya tenemos déficit fiscal y se ha financiado en los últimos años, 2 o 3 años, con emisión monetaria. Entonces el Banco Central, por eso reformaron la Carta Orgánica del Banco Central, le ponen un amplio margen, prácticamente no tiene límite al Banco Central para asistir al Tesoro. Ahora la gente se da cuenta por qué se reformó la Carta Orgánica. Cuando yo critiqué a principios del 2011 esa reforma que al final se aprobó en principio del 2012, dije, ojo, que van no solo por las reservas del Banco Central, sino que van por la política monetaria. Entonces hoy el Banco Central lo que hace es emitir la cantidad de moneda que le pide el Tesoro. Eso influye sobre el valor del dólar. Entonces hay que modificar esas cosas. Claro. Yo diría, hay 4 o 5 medidas que son insoslayables para tomar si queremos salir de este encierro del dólar. Es el déficit fiscal, la emisión monetaria, regularizar el INDEC, solucionar el problema del Club de París, que no nos permite acceder a créditos blandos y a largo plazo y para tecnología. Y por último, modificar la relación internacional de la Argentina en el mundo financiero, porque ningún país en el mundo se desarrolla sin crédito. Entonces, estos son los 4 o 5 puntos mínimos, hay mucho más, pero sería muy complejo explicarlo acá. Pero si se hace eso y se llama una verdadera concertación, y un tema fundamental, cambiar los jugadores, porque con estos jugadores, que es con este equipo económico, nos fuimos a la B. Entonces, ahora, si queremos ascender, tenemos que cambiar el equipo. Claro, los números de la economía, del déficit fiscal, son críticos al punto de que se pueda temer un estallido, una hiperinflación, porque muchas veces la gente detrás de esto lo que teme es: no quiero que pase lo que pasó en el 89. Claro, o el Rodrigazo. El Rodrigazo. Los que peinamos canas que nos acordamos. Claro. Yo tenía 24 años cuando fue Rodrigazo. Sí, a ver, el número del déficit fiscal no es tan alarmante. Estamos casi en el 3% del PBI este año. Es muy corregible porque ahí hay gastos improductivos muy grandes. Estamos hablando de los subsidios a las tarifas, por ejemplo, el gasto superfluo financiando aerolíneas argentinas, a aguas argentinas, el aporte del gobierno a la televisación de los partidos de fútbol, que nos cuesta más de 2.000 millones de pesos, que a lo mejor es algo que podría estar financiándose con aportes privados, que le puede interesar promocionar eso. Y yo no digo sacar el fútbol gratis, porque es algo... Yo soy futbolero, así que encima soy de Lanús, que vamos primero, así que a mí no me lo saquen. Otra fuente de financiamiento. No, pero quiero decir, otra fuente de financiamiento. Lo mismo pasa con el tema de las obras. Acá se contratan obras públicas que a veces 3 veces el valor estimado. Esas cosas es lo que el gobierno tendría que atacar. No es un ajuste tan grande el que tiene que hacer en el gasto. Hay un margen para tener un déficit. Si el año pasado el déficit cerró en 55.000 millones de pesos. ¿Con qué se financió? Con emisión monetaria. Este año se estima que ese déficit va a ser de 70.000 millones de pesos. Con que lo reduzcan a un poco más de la mitad, digamos, reducir en 30.000 millones de pesos el gasto, que no es estamos hablando del 5% del total de gastos. O sea, no me parece que sea un ajuste sangriento.
Con eso uno logra estabilizar el frente fiscal. Ahora, Y la política monetaria del Banco Central, que hoy es un desatino, ¿no? ahora siempre una de las preguntas que uno se encuentra es ¿cuál debería ser el valor del dólar? Mirá, el valor del dólar tiene varias facetas, porque es muy difícil determinar. Yo te voy a explicar una cosa. Uno es el dólar de equilibrio que te marca la balanza comercial. Si vos me decís, bueno, tenemos 12.000 millones de dólares de superávit de la balanza comercial, no parecería ser un problema. Ahora, ¿por qué hoy tenemos un superávit de 12.000 millones de dólares en la balanza comercial? Porque están prohibidas las importaciones en su gran mayoría. Se ha detenido la importación, se requiere un permiso previo. Entonces, si el gobierno no pone un freno a las importaciones, esa balanza comercial no sería tan superavitaria. Entonces, ahí tenés un problema en las economías regionales. El sector agrícola, acá se está escuchando en estos días que el gobierno va a tratar de implementar la ley antiterrorista a los ojeros, ¿no? Que insólito, a pocos días del aniversario del golpe militar del 76, aplicar una ley de la dictadura. No falta decir que van a aplicar la ley de la asociación ilícita. La verdad que es un despropósito. Ahora, yo le digo a la gente, si usted tiene un producto que está evaluado en dólar, como la soja, y le pagan 3 pesos con 40 por dólar, cuando el blue está en 8 pesos con 50, ¿usted qué hace? Va a tratar de retener y esperar porque sabe que a ese precio se funde. Porque cuando vaya a reponer ese stock vía inversión en semilla, en repuesto, en maquinarias, en gastos, no sabe a qué dólar se lo van a cobrar. Y encima el año pasado fue una mala cosecha. Sí, sí, exactamente. Y todos dicen que ya prácticamente no queda stock de la cosecha pasada. Entonces, la verdad que es tirarle el fardo a un tercero cuando en realidad los errores vienen del propio gobierno. Entonces, el valor del dólar. El dólar está atrasado, no hay ninguna duda que está atrasado, porque si no, no habría corrida al dólar. Todo esto se genera porque la gente vio que por lo menos el dólar oficial a 5.10 es barato, es la mercadería más barata. Me parece que un dólar de 8.50, como está en estos días el blue o el paralelo, también parece un exceso, pero la gente está dispuesta a pagarlo y tal vez veamos escalones. Si el gobierno no toma ninguna decisión importante de las que dije antes, de equilibrar la macroeconomía argentina, el dólar va a tener una tendencia a la suba. Seguramente con escalones va a descansar un poco, va a retroceder, pero la tendencia es a la suba. Si se toman las medidas correctivas y se cambia a algún jugador del equipo económico que sea un poco más creíble, porque la verdad que yo escuchar a Moreno que comente una ilegalidad, como es llamar a los que operan en el mercado supuestamente del blue para que bajen el precio del dólar, eso es ilegal por donde se lo mire. Es lo mismo, salvando la distancia, que llame al jefe del narcotráfico y le diga, che, bajame el precio de la cocaína que está muy cara. Claro. Es ilegal, no puede intervenir. Entonces, el tema es que este no es el camino que el gobierno eligió. Hay otro camino, es muy simple. Copiemos lo que hacen nuestros hermanos latinoamericanos, menos Venezuela, pues nosotros somos el espejo de Venezuela y así nos está yendo. Pero veamos lo que hace Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, México, y se van a dar cuenta que este no es el camino es el otro. Bien, Aldo Pignanelli, bueno, gracias por estar con nosotros. Seguimos en el segundo bloque.